Reed Carver había estado despierto durante 23 horas seguidas y su cerebro se había convertido en algo parecido a la avena de la cafetería. Del tipo que había estado sentado bajo la lámpara de calor demasiado tiempo. Se arrastró por la bahía de atraque de la estación Helio 7, con su bolso de lona colgado sobre un hombro, siguiendo la línea amarilla pintada en el suelo con el decidido el enfoque de un hombre que había agotado hasta la última reserva de función cognitiva. 6 meses. 6 meses después de ese dios abandonado puesto de avanzada minero, respirando aire reciclado que siempre olía débilmente a lubricante y desesperación, 6 meses de turnos de 12 horas de coordinación del cargamento, mientras se escucha el mismo 40 canciones en la estación de la música bucle. 6 meses de proteína de la pasta disfrazado de alimentos. Él fue hecho, terminado. Lo único que se interpone entre él y Real de la Tierra, verduras cultivadas, fue una de 3 semanas en transporte y él se iba a dormir a través de al menos 2 y una mitad de esas semanas, si es que lo mataron. Su comunidad había zumbaban con algunos automatizado de mensajes acerca de acoplamiento-reasignaciones, pero Reed había aprendido mucho tiempo atrás que el 90% de la estación de las notificaciones eran ruido burocrático inútil. Las cosas importantes siempre tienen repetido, probablemente algo sobre renovaciones de la bahía o ajustes de horario. Nada que preocupara a un pasajero que solo necesitaba ir del punto A al punto B sin complicaciones adicionales. El barco se adelantó a través de la ventana panorámica, elegante donde la mayoría de los transportes eran cuadrados con placas enteras. Eso pareció brillar con una calidad opalescente bajo las luces de la estación. Elegante, pensó Reed vagamente. Tal vez habían mejorado la flota comercial mientras él había estado en el negro. Bien por ellos. Siempre y cuando tuviera una litera y si no explotara, estaría feliz. La esclusa de aire se abrió con un silbido neumático que sonó casi musical, que fue extraño, pero Reed estaba demasiado cansado para importarle. Él pasó, esperando lo de siempre. Pasillos estrechos de un buque de transporte. En cambio, se encontró en un pasaje que se curvaba suavemente hacia arriba, forrado con paneles que brillaban con una suave calidad bioluminiscente. Azul y la luz verde pulsaba debajo de la superficie, como seres vivos nadando justo debajo del hielo. Realmente elegante. Una pequeña parte de su cerebro, la parte que actualmente no se estaba ahogando en agotamiento, notó que esto parecía inusual para un transporte comercial. Pero la parte más grande y ruidosa de su cerebro señaló que el número de cabina asignado era correcto. Allí, su boleto y los letreros del pasillo coincidían, y estaba tan cansado que probablemente podría dormir sobre una pila de rocas si alguien le daba una manta. Encontró la cabaña con bastante facilidad. La puerta abierto a su toque, respondiendo sus datos biométricos sin el escándalo habitual, la habitación de más allá le hizo detenerse un momento. Era fácilmente el doble del tamaño de una cabina de pasajeros estándar con una cama que parecía haber sido cultivada en lugar de fabricada. Las paredes continuaban con ese extraño patrón bioluminiscente, y había una ventana panorámica que se extendía a través de una pared completa, que actualmente muestra el exterior de la estación con detalles cristalinos. Reed dejó caer su bolso de lona y se sentó en el borde de la cama. Se ajustaba a su peso con un efecto casi inquietante, precisión, como si estuviera aprendiendo su forma. Definitivamente una mejora. Tal vez había habido un error de programación y se había encerrado en una cabina premium. Él no se iba a quejar. Él no iba a hacer cualquier cosa excepto caer de bruces primero en la inconsciencia y despertarse cuando alguien le dijo que estaba acercándose a la órbita terrestre. Se quitó las botas, que olían a crímenes de guerra, y se estiró, en la cama. A través de la ventana panorámica, observó al personal de la estación moverse por la bahía de atraque en sus reflejos trajes, realizando las 100 pequeñas tareas que mantenían a los barcos yendo y viniendo. Uno de ellos saludó con la mano hacia el barco, señalar algo a alguien. Probablemente solo preparación de salida estándar. Reed's ojos cerrados. La suave vibración de lo que supuso que eran motores encendiéndose vibró a través de las paredes, casi tranquilizadoras en su ritmo. En algún lugar a lo lejos, escuchó lo que sonaban como voces, musicales, melodiosas, hablando en un idioma que no reconocía.
probablemente solo el sistema de entretenimiento en las áreas comunes. Algunos barcos reproducían sonidos ambientales para ayudar a los pasajeros a relajarse. El sueño lo derribó como una red pesada, y durante un feliz periodo de tiempo, no hubo nada más que oscuridad y la ausencia de responsabilidad. Se despertó con la sensación de movimiento, no la sacudida de un barco separándose de una estación que claramente había sucedido mientras él estaba inconsciente, sino la constante sensación de zumbido de un vaso bajo aceleración total. La ventana gráfica ahora no mostraba nada más que estrellas, lo que significaba que estaban muy lejos de Helio 7. Buen progreso, progreso de la Guardia Terrestre. Reed se incorporó, pasándose las manos por el pelo, lo que había logrado un gravedad de G nivel de caos. Su boca sabía como si algo hubiera muerto en ella, y su estómago le estaba informando en términos inequívocos que la pasta de proteínas consumida hace 24 horas ya no era cortándolo. Necesitaba comida, agua y posiblemente una ducha que no reciclará los mismos 3 galones de agua a través de un filtro que apenas calificaba como funcional. El pasillo fuera de la cabaña estaba vacía, todavía brillando con esa extraña luz viva. Reed siguió lo que esperaba era la dirección de las áreas comunes, buscando señales o direcciones. El diseño del barco era inusual, curvas orgánicas en lugar de los ángulos rectos habituales, y todo parecía fluir. En todo lo demás sin una demarcación clara. Hermoso en cierto modo, pero confuso cuando estabas buscando algo tan básico como un mesole. Dobló una esquina y casi choca con alguien que se acercaba, otra dirección. Lo siento, yo, comenzó a decir, luego se detuvo. La mujer frente a él era alta con cabello oscuro que caía más allá de sus hombros de una manera que sugería que nunca lo había hecho. Encontré la violencia casual de la vida en la estación. Llevaba un uniforme ceñido al cuerpo en corte azul intenso con un estilo de caña. No lo reconocí. Sus ojos eran grandes y notablemente verdes con una intensidad que sugería que estaba a ver algo más que un pasajero desaliñado que había salido de su cabina. ¿Y sus orejas? Sus orejas se movieron hacia atrás desde su cabeza en una elegante curva que se extiende al menos 3 pulgadas más que cualquier oreja humana que Reed haya visto jamás. Estrechamiento hasta puntos delicados, se miraron fijamente. El cerebro de Reed, aún arrancando desde el sueño, trató de procesar lo que estaba viendo. Disfraz, no, las orejas se movieron. Pequeños ajustes sutiles que siguieron con su expresión. Modificación cosmética parecía extremo. Alienígena. Eso sería una locura. Extraterrestres no tripulaba embarcaciones de transporte comercial. Los extraterrestres apenas interactuaban con los humanos. Y cuando lo hicieron, hecho noticia galáctica. La expresión de la mujer pasó de sorpresa a algo que parecía casi delicia. Inclinó la cabeza, estudiándolo con curiosidad disimulada, y dijo, algo en ese lenguaje musical que había escuchado antes, una cascada de sílabas que sonaban como agua sobre piedras. Reed abrió la boca. Cerrado. Abierto de nuevo. No lo hago. Alarmas comenzó a sonar por toda la nave. No claxones de emergencia, sino un repique rítmico que parecía venir de las paredes mismas. Los ojos de la mujer se abrieron aún más, y ella extendió la mano para agarrarlo del brazo con una fuerza sorprendente, ya volviendo por donde había venido, arrastrándolo. Espera, creo que ha habido un error. Reed se las arregló, su voz sonó más alta de lo que pretendía. Se supone que debo estar en el meridiano promesa. Transporte comercial a la Tierra. Esta es la mujer que le devolvió la mirada, y a pesar de lo que fuera, la mujer con las orejas imposibles, no había dejado de sonreír mientras arrastraba a Reed, pasillos que parecían latir de aprobación a su paso. Él tropezó detrás de ella, su mente haciendo olimpiadas gimnasia nivelada, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez todavía estaba dormido. Tal vez la pasta de proteína finalmente logró la sensibilidad y fue exigiendo venganza a través de propiedades alucinógenas. Salieron a una cámara. Eso hizo que la ya frágil comprensión de Reed de la realidad pasara a otra muesca. El espacio era circular, dominado por una plataforma central rodeada por lo que parecían consolas vivientes, superficies que ondulaban y se desplazó.
mostrando información en proyecciones tridimensionales que giraron y se reorganizaron a sí mismas sin que nadie los toque. Las paredes se curvaban hacia arriba en una cúpula sobre la cabeza, mostrando actualmente lo que Reed asumió era una vista en tiempo real del espacio alrededor de la nave. Las estrellas pasaron rodando en un patrón que sugirió que se movían rápido, muy rápido. Y había más de ellos. Más mujeres con esas orejas distintivas, tal vez una docena, esparcidas por las distintas estaciones, todas girándose para mirar él con expresiones que iban desde la conmoción hasta la emoción apenas contenida. Uno de ellos realmente dejó caer lo que ella era aguantando. Una especie de tableta de datos que no se rompió cuando cayó al suelo, sino que rebotó como si estuviera hecho de algo más indulgente que el vidrio. En el centro de todo estaba una mujer que solo podía ser la capitana. Reed sabía esto no se debe a ninguna insignia específica. Su uniforme era similar a los demás, aunque quizás un poco más elaborado, sino porque se lleva a sí misma con el tipo de presencia que no tenía necesidad de un anuncio. Era alta, su cabello oscuro recogido en una intrincada trenza y sus orejas estaban adornadas con delicados trabajos de metal que captó la luz cuando ella se movía. Sus ojos se fijaron en Reed con una intensidad que le hizo querer disculparse por existiendo, aunque estaba bastante seguro de que nada de esto era culpa suya. Ella dijo algo en ese líquido el lenguaje, y la mujer la que le respondió con lo que sonaba como una explicación, gesticulando en caña como él era una exhibición en un museo. Encontró su nombre allí en alguna parte, Reed Carver, lo que al menos confirmó que habían accedido a su identificación desde el escaneo de embarque. La expresión del capitán cambió a través de varias emociones en sucesión rápida. Sorpresa, cálculo, diversión y algo que podría haber sido resignación. Ella se acercó a él con pasos medidos, deteniéndose justo afuera de su espacio personal, y cuando habló, estaba en estándar perfectamente acentuado. Estás en el barco equivocado. Reed dejó escapar un suspiro. Él no se había dado cuenta de que había estado aguantando. Sí, gracias. Pensé que me estaba volviendo loco. Hubo una reasignación de acoplamiento, creo, y simplemente me equivoqué. No somos la promesa del meridiano. Yo soy obteniendo esa sensación. Sí, somos el eco errante. Ella hizo una pausa, observando su rostro para reconocimiento. Cuando no encontró ninguno, continuó, nosotros son el Rian. La palabra no significaba nada para leer. Trató de acomodar su rostro en una expresión que sugería que entendía, pero aparentemente falló porque la boca del capitán se torció, algo que no era del todo una sonrisa. No sabes lo que eso significa. Lo siento, he estado en un puesto de avanzada minero durante 6 meses y nuestra base de datos cultural era principalmente manuales de reparación y programas de cocina. ¿Lo eres? Dudó, luego se comprometió. Son extraterrestres. Alguien detrás de él hizo un sonido que definitivamente fue una risa. El capitán levantó una mano y la habitación se quedó en silencio con una disciplina que sugería entrenamiento militar. Somos el Rian, repitió. Más lento esta vez. Hemos estado viajando en tu espacio durante casi un siglo. Observando, ocasionalmente ayudando con situaciones. Su especie carece de la tecnología para abordar. Normalmente no permitimos humanos a bordo de nuestras embarcaciones. Caña procesado esto. Entonces, definitivamente estoy en el barco equivocado. Profundamente así. Y ustedes son extraterrestres. Por tu definición, sí. Vale. Caña miró alrededor del mazo de mando de nuevo, viéndolo con una nueva comprensión. No solo tecnología humana avanzada, sino algo completamente diferente. Algo que se había desarrollado siguiendo líneas de pensamiento completamente diferentes. De acuerdo, esto está bien. Esto está totalmente bien. Estoy teniendo una normal. Ella capitana inclinó la cabeza en un gesto que le recordó a Reed a un pájaro que estudiaba un insecto particularmente interesante. Usted es notablemente tranquilo. Estoy bastante seguro de que estoy en shock. Pregúntame de nuevo en 5 minutos cuando el cuerpo se da cuenta de lo que está pasando. Eso realmente consiguió una sonrisa de ella. Breve pero genuino. Soy la capitana Sarah Dolenra.
Ya conociste a Kesa, quien escoltó a tú aquí. Hizo un gesto a la mujer que, lo encontró, que saludó con el entusiasmo de alguien saludando a una celebridad. Como llegaste a abordar mi barco, Reed Carver, Reed explicó sobre la notificación de reasignación, su agotamiento, la cabina que le había parecido demasiado agradable, pero no agradable. Lo suficiente como para sospechar. Mientras hablaba, observó cómo la expresión del capitán cambiaba de una atención severa a algo que parecía incómodamente como si estuviera tratando de no reírse. Estabas tan cansada, dijo lentamente, que abordó una nave de reconocimiento alienígena, caminó por pasillos con paredes bioluminiscentes, durmió en una habitación con tecnología que nunca habías visto, y asumiste que era simplemente una actualización. Cuando ella lo expresó de esa manera, Reed sintió su rostro calor. He estado despierto durante 23 horas y pasé 6 meses comiendo alimentos que eran técnicamente nutritivo pero espiritualmente devastador. Mi toma de decisiones se vio comprometida. Otra oleada de risas de la tripulación. La capitana Sarah volvió a levantar la mano, pero Reed captó la diversión en sus ojos antes de que ella lo reprimiera. Esto presenta una complicación, dijo. Nosotros actualmente llevamos 3 días en la trayectoria de nuestra misión. Hemos estado rastreando una anomalía espacial. Eso parece estar consumiendo naves al borde del espacio explorado por humanos. Regresarlo a la estación Helio 7 requieren abandonar meses de preparación y potencialmente permitir que desaparezcan más vasos. El estómago de Reed se hundió. 3 días, hemos estado viajando durante 3 días. Dormiste muy profundamente. Estaba cansado evidentemente. Sarah caminó de regreso hacia la plataforma central, moviendo las manos por una de esas consolas ondulantes. Una carta estelar se materializó en el aire entre ellos, mostrando su posición actual en relación con Helio 7. Estaban muy lejos. Te puedo ofrecer 2 opciones. La primera es que abortemos nuestra misión, regresen a la estación y esperen que lo que sea que esté destruyendo barcos decida tomar una decisión estratégica mientras reprogramamos nuestra investigación. Leer tragado. Y la segunda opción, permanecerás a bordo como nuestro invitado hasta que completemos nuestro circuito. Aproximadamente 6 semanas estándar. Durante ese tiempo, nos ayudarías a comprender ciertos aspectos de la cultura humana que pueden haber evolucionado durante nuestra ausencia del contacto directo. Serías el primer humano en una nave elriana en más de 40 años. 40 años, preferimos trabajar en las sombras. Su presencia aquí no tiene precedentes. Reed miró alrededor de la cubierta de mando. Todos los ojos estaban puestos en él ahora, y se dio cuenta de que para estas mujeres, estos extraterrestres, él era tan extraño como ellos lo eran para él. Quizás extraño. El pensamiento fue extrañamente reconfortante. Al menos el sentimiento era mutuo. Si me quedo, dijo con cuidado, ¿puedo seguir durmiendo en esa cama muy cómoda? La sonrisa de Sarah regresó. Eso se puede arreglar. Y la comida es mejor que la proteína pasta. Me sentiría insultado si no fuera así. Reed todavía pensaba en la Tierra semanas de distancia en las mejores circunstancias. Pensó en su pequeño apartamento y su aburrido trabajo y la trayectoria predecible de su vida. Pensó en el hecho de que él era de pie en una nave alienígena rodeada de personas que habían estado protegiendo a la humanidad sin pedir reconocimiento y cómo eso fue posiblemente lo mejor que le había pasado a alguien. Probablemente debería estar más preocupado por esto, admitió. Pero honestamente, 6 semanas de ritmos interesantes, 3 semanas de aburrido. Estoy dentro. La alegría que brotó de la tripulación lo sorprendió. Quizá de hecho, aplaudió y varios otros intercambiaron lo que parecían miradas de complicidad. La capitana Sarah asintió una vez, decisiva. Bienvenido a bordo del Eco Errante, Reed Carver. Intenta no romper nada. Reed aprendió 3 cosas en su primera semana a bordo del Eco Errante. Primero, los barcos Elrian no tenían baños en el sentido tradicional. Tenían lo que Kesa llamó alegremente cápsulas limpiadoras que usan algún tipo de molecular reorganización para eliminar la suciedad y las células muertas de la piel.
En segundo lugar, aparentemente era famoso. Y en tercer lugar, los elrianos encontraron los modismos humanos absolutamente divertidos por todas las razones equivocadas. La parte de la fama comenzó en su segundo día cuando entró en lo que parecía un comedor y la conversación murió como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. 37 mujeres, todas con esas distintivas orejas hacia atrás, se volvieron para mirarlo con la precisión coordinada de un tropa de baile. Reed se había quedado helado en la entrada, una extraña sensación de déjà vu le invadía. Esto debe ser lo que solo los animales se sentían como durante la hora de comer. Entonces alguien en la parte de atrás había gritado algo en el rián, y en toda la habitación había estallado en risas y preguntas. Todos tratando de hablar a la vez. Resultó que la historia del humano exhausto que había abordado accidentalmente una nave de reconocimiento alienígena y luego durmió durante 3 días más rápido que los viajes ligeros se habían extendido por la tripulación, con la eficacia de un virus informático. Se había convertido en una especie de leyenda. El hombre más inconsciente del universo. Kesa lo había rescatado, guiándolo a un asiento y explicando que la mayoría de la tripulación nunca había visto a un humano de cerca. Los elrianos que interactuaron con la humanidad eran diplomáticos especializados u observadores encubiertos, y rara vez compartían detalles sobre sus experiencias. Reed representaba un misterio, una novedad y aparentemente una fuente de entretenimiento sin fin. La situación del baño se reveló en su tercer día, cuando finalmente se armó de valor para preguntar dónde estaba. ¿Podría ducharme? Kesa lo había llevado a una pequeña cámara fuera de su cabaña que contenía lo que parecía una vertical ataúd hecho de cristal esmerilado. Entra, ella había dado instrucciones, el pod analizará su firma biométrica y calibrará el ciclo de limpieza. Reed había mirado fijamente la cápsula. Eso suena como algo que funciona perfectamente o me da la vuelta. Esas son las únicas dos opciones. Funciona perfectamente. Los usamos todos los días. No me estás tranquilizando. Pero él había dado un paso adentro de todos modos porque estaba empezando a oler como el interior de sus botas, y ese fue un destino peor que molecular. Reorganización. La cápsula había cobrado vida, rodeándolo con una sensación cálida y hormigueante que sentí como estar sumergido en agua carbonatada. Cuando terminó 30 segundos después, había salido sintiéndose más limpio que él había estado alguna vez en su vida. Su cabello de alguna manera se peinaba mejor que cuando realmente había intentado peinarlo, y su piel oliendo débilmente a algo que no eran del todo flores, pero tampoco eran flores. El único problema era que la cápsula no se apagara. Siguió pedaleando, el zumbido construyendo aún preocupado. Vino, hasta que Reed salió tropezando y pidió ayuda. 3 ingenieros aparecieron, todos ellos haciendo todo lo posible por no reírse mientras explicaban que la cápsula se había confundido con su humano, biología y pensé que no había terminado el trabajo. Habían tenido que reiniciar manualmente todo el sistema. Rompiste nuestro baño, había dicho uno de ellos, sonriendo. No fue mi intención. Ningún humano alguna vez ha roto nuestro baño antes. Felicitaciones. El desastre idiomático ocurrió durante su primera sesión oficial de intercambio cultural. La capitana Sarah había asignado a un miembro de la tripulación llamado LYSS para que fuera su guía e intérprete. LYSS era la ingeniera principal del barco, una mujer que hablaba tan rápido que Reed a veces perdía la pista de qué idioma estaba usando y quien aparentemente había aprendido el estándar de humanos interceptados, retransmisiones y manuales técnicos. Ella había aparecido en la puerta de su camarote en su cuarto día, vibrando con energía apenas contenida. Caña humana, hoy te muestro el núcleo del motor. Te sorprenderás. Tu mente explotará. Reed la había seguido a través de un laberinto de pasillos que parecían reconfigurarse cuando él no miraba. Finalmente llegando a una cámara masiva que albergaba lo que parecía una pequeña estrella contenida en anillos concéntricos de esa misma tecnología ondulante que había visto en toda la nave. La luz que emitía era simultáneamente cálida y fría, y Reed podía sentirlo en su pecho como un segundo latido del corazón. Este LYSS tenía anunciado con orgullo es el corazón del barco. Lo llamamos el núcleo de resonancia.
Eso convierte la probabilidad cuántica en movimiento dirigido colapsando funciones de onda a través de membranas dimensionales, simple, sí. Absolutamente ninguna de esas palabras tenía sentido en ese orden. LYSS se rió, encantado. Eres honesto. Me gusta esto. Muchos humanos fingen entender cuando no lo hacen. Los hace parecer. Ella hizo una pausa, buscando la palabra. Llenos de sí mismos. Obras llenas de sí mismas. Sí, esto es buena frase. Pero también, ¿por qué están llenos? ¿Lleno de qué? ¿Ellos también comen mucho? Reed había tratado de explicar el idioma, lo que había llevado a LYSS a preguntar sobre otras frases que de alguna manera le habían llevado a intentar aclarar la diferencia entre romperse una pierna y de hecho, rompiéndome una pierna. La conversación se había convertido en un caos cuando mencionó que los humanos a veces decían que se estaban muriendo cuando en realidad estaban muy avergonzados. Pero no te estás muriendo, había dicho LYSS, genuinamente preocupado. Estás parado aquí. Estás vivo. Es una hipérbole, exageración por efecto. Entonces, los humanos mienten sobre su estado médico por entretenimiento. Cuando lo pones de esa manera, suena peor de lo que es. Ella lo arrastró al comedor después de eso, donde procedió a probar varios modismos en el equipo reunido. El concepto de llovergatos y perros habían causado un pánico menor hasta que Reed explicó que era solo una forma de decir lluvia intensa. Alguien había preguntado por qué los humanos no solo dijeron heavy rain y Reed no tuvieron una buena respuesta. La frase piece of cake llevó a 15 minutos de debate sobre por qué los humanos asociaban la facilidad con el postre y si eso sugirió una obsesión cultural con el azúcar que explicaba sus vidas más cortas. Para cuando el capitán Sarah había llegado a mira de que se trataba la conmoción, Reed estaba tratando de explicar break the ice a una audiencia que no podía entender por qué cualquiera necesitaría romper el hielo cuando simplemente podría elevar la temperatura y, de todos modos, no era tan peligroso. ¿Qué pasa si alguien estaba parado en el hielo? Sarah había escuchado aproximadamente 30 segundos del caos antes de levantar una mano, el silencio cayó de inmediato. Ingeniera LYSS había dicho con calma. Tú están atormentando a nuestro invitado. Él me está enseñando cultura humana. Tú asignaste esto. Y te asigné para guiarlo a no deconstruir su lenguaje hasta que cuestione la inteligencia de su propia especie. LYSS parecía impenitente. Pero los humanos dicen locamente cuando esa ya es la posición normal de la cabeza. ¿Por qué no tacones sobre la cabeza que sería realmente diferente? Reed se había reído tanto que había empezado a llorar, lo que había provocado otra ronda de preocupación porque los elrianos habían pensado que algo andaba mal con sus ojos. Sarah lo había observado con una expresión que sugería que estaba reconsiderando cada decisión que la había llevado a este momento. Pero más tarde, después de el comedor se había despejado y Reed caminaba de regreso a su camarote, Sarah había caído al paso junto a él. Tú eres adaptándose bien, había dicho. Estoy tratando de romper tu baño y confundir a tu ingeniero. Eso es adaptarse. Tú no eres miedo. Muchos de los seres humanos podrían ser aterrorizado en su situación, solo en un barco lleno de extranjeros semanas desde casa. No hay manera de contactar a su gente. Reed considerado como este. Fue cierto que probablemente debería estar más asustado. Pero cada interacción que él había tenido con el Elrians habían sido marcados por la curiosidad, el humor y una especie de suave paciencia que sugería que realmente quería entenderlo. No lo has hecho, me ha dado un motivo para tener miedo, que había dicho finalmente. Sarah había sonreído al que, y Reed se había dado cuenta de que era la primera vez que había visto su sonrisa, sin que se tiñen con autoridad de mando o evaluación calculada. Fue solo una sonrisa. Bien, había dicho ella. No guardes rompiendo cosas, Reed Carver. Todavía tenemos 5 semanas juntos. Mientras ella caminaba lejos, Reed se había dado cuenta de que 5 semanas de repente no parecían tiempo suficiente. La alarma no era como en musicallas campanadas que Reed había escuchado cuando lo descubrieron por primera vez.
Esto era urgente, insistente, un ritmo que le hacía el corazón califique el aumento antes de que su mente consciente registrara lo que estaba sucediendo. Había estado en el comedor intentando. Enseña a 3 miembros de la tripulación a jugar al póker con una baraja de cartas que había creado con tabletas de datos de repuesto cuando el sonido atravesó sus risas como una cuchilla. Cada Elrian en la habitación se movía antes de que Reed pudiera pararse, arriba. Fluyeron hacia sus puestos con eficiencia practicada, y Reed se encontró de repente solo en el mesa, sosteniendo a una improvisada reina de corazones, y preguntándose si debería seguirla o mantenerse al margen. Kesa apareció en su codo tan rápido que saltó. «Ven. El capitán te quiere en el comando de la cubierta». «¿Por qué me querría?» «No sé cómo hacer nada». «Ella lo hizo, no digas por qué». Ella dijo ven. Entonces venimos, la cubierta de mando era un caos controlado. Cuando llegaron, la cúpula en lo alto mostraba algo con lo que el cerebro de Reed luchaba para procesar. Una lágrima en el espacio que parecía que alguien había tomado la realidad y la había arrugado como un papel. A su alrededor, los escombros flotaban en patrones de rotación lenta. Piezas de lo que probablemente habían sido barcos, ahora solo metal retorcido, atrapando la luz de las estrellas distantes. La capitana Sarah se paró en la plataforma central, moviendo las manos, pantallas holográficas que cambiaron y se reorganizaron más rápido de lo que Reed podía rastrear. Ella levantó la vista cuando él entró, y le llamó la atención lo diferente que se veía a ella. Este no era el capitán divertido que lo había visto descuartizar modismos humanos. Esto era alguien que había tomado decisiones difíciles y tomaría más antes de que terminara el día. Hemos interceptado una angustia señal, dijo sin preámbulos. Estación de investigación humana aproximadamente a 400.000 kilómetros de esa anomalía. Tienen falla de energía. Soporte vital comprometido, están solicitando evacuación inmediata. Reed miró la lágrima en el espacio en el campo de escombros a su alrededor. Eso es lo que has estado rastreando durante 6 meses. Ha consumido 12 vasijas que conocemos. Tus autoridades humanas clasifíquelos como errores de navegación, fallas de equipos. Ellos no quieren reconocer algo que no pueden explicar. Pero puedes explicarlo. Podemos deténgalo eventualmente. Primero, salvamos a las personas que aún no has salvado, asesinado. El barco se puso en movimiento y Reed agarró la consola más cercana para mantener su equilibrio. El movimiento se sintió diferente que antes, más agresivo, decidido. A través de la cúpula, observó cómo cerraban la distancia hasta la estación de investigación, una pequeña estructura que parecía como si hubiera sido ensamblado a partir de módulos prefabricados. Varias secciones estaban oscuras y una parecía haber sido parcialmente aplastado por alguna fuerza invisible. Ingeniería sobre el estado de la anomalía, Sarah gritó. La voz de LYSS llegó con eso, cadencia de fuego rápida distintiva. Se está expandiendo, capitán, lentamente pero expandiéndose. Si permanecemos en proximidad más de 20 minutos, lo haremos caer dentro de su esfera de influencia. Entendido. Helm, llévanos al campo de atraque. ¿Qué siguió? Fue la más terrible de ballet Reed había presenciado jamás. El errante hecho se trasladó a través del campo de escombros como era el baile. La nave en sí parece anticipar donde los obstáculos sería antes de que apareciera. Él se dio cuenta de las consolas, no solo se muestra la información. Se responde a las tripulaciones de las intenciones, creación de un bucle de retroalimentación entre el pensamiento y la acción que ningún ser humano o la tecnología podría coincidir. ¿Qué juego de velocidad con de la estación? Y un equipo reunido cerca de la esclusa de aire con equipo que parecía médica y mecánica. Sarah se volvió hacia Reed y él se sorprendió al ver cálculo en sus ojos en lugar de despido. Tú vendrás con el equipo de rescate, dijo. No estoy entrenado para operaciones de rescate, coordino manifiestos de carga. Los humanos en esa estación estarán aterrorizados, verán caras de Elrian y asumirán muchas cosas, la mayoría de ellas incorrectas. Les ayudarás a comprender que no somos una amenaza. Reed quería discutir, pero ella tenía razón.
Si hubiera estado atrapado en una estación fallida y los extraterrestres aparecieron para rescatarlo, probablemente asumiría que estaba alucinando o muerto. Vale. Sí, ¿qué hago? Quédate cerca de Kesa. No toques nada. Explique que somos amigos. ¿Somos amigos? La humanidad y los elrianos, la expresión de Sarah se suavizó ligeramente. Estamos tratando de serlo. El procedimiento tomó 3 minutos que parecieron 3 horas. Cuando la esclusa de aire finalmente abierto, Reed siguió a Kesa y otras 4 personas a los pasillos de la estación. La gravedad estaba fallando, dando todo una cualidad de ensueño mientras se arrastraban con las manos. Las luces de emergencia parpadearon y Reed podía escuchar el gemido del metal bajo estrés, un sonido que sugería que la estación estaba muy cerca de desmoronarse, enteramente. Encontraron a los sobrevivientes acurrucados en lo que parecía un área común. 9 personas en varios estados de pánico y falta de oxígeno. Cuando entraron los elrianos, una mujer realmente gritó. Un hombre se abalanzó hacia ellos, luego se detuvo cuando Saab Reed. Espera, dijo el hombre, con la voz. Espera, eres humano. ¿Qué es pasando? ¿Quiénes son estas personas? Reed flotó hacia adelante tratando de proyectar calma. Él absolutamente no sintió. Soy Reed. Soy de la estación Helio 7. Estos son Elrians. Ellos están aquí para ayudar. El que recogió su señal de socorro. Elrians, que no hay ninguna de esas especies en la base de datos. Sí, son una especie de secreto. Largo historia. Ahora, tenemos que conseguir que fuera de esta estación antes de que se retiró en qué cosa fuera. Kesa ya se movía por el grupo, escaneando a cada persona con un dispositivo que tarareaba suavemente. Tresan significativa de la deuda de oxígeno, informó. Uno tiene un brazo roto. Todos pueden ser trasladados con seguridad si lo hacemos ahora. Uno de los investigadores, una mujer joven con la naturaleza cabello y ojos más salvajes, agarraron el brazo de Reed. ¿Qué es esa cosa? La anomalía. Estábamos estudiando fluctuaciones cuánticas y luego simplemente apareció. Ha estado creciendo durante 3 días. Ellos saben qué lo es, dijo Reed, asintiendo con la cabeza hacia los elrianos. Ellos lo van a arreglar. Pero primero, ellos te van a arreglar. Créeme, he estado en su barco durante 2 semanas y no me han hecho nada raro. La definición de extraño es preocupante, murmuró Kesa. Pero ella sonreía. Evacuación se realizó sin problemas a pesar de las expectativas de desastre de Reed. Los elrianos movió a los heridos con una gentileza que parecía reñida con su eficiencia. Y en 10 minutos, todos estaban a bordo del eco errante. Los humanos rescatados miraron alrededor de la cubierta de mando con expresiones que recorrían el ciclo, conmoción, asombro y profunda confusión. Un hombre seguía tocando el bioluminiscente paredes como si esperara que lo mordieran. Sarah se acercó al grupo y Reed observó como 9 pares de ojos humanos enfocada en sus orejas con intensidad de láser. Estás a salvo, dijo simplemente. Te estamos llevando al apuesto avanzado humano más cercano. Se brindará atención médica durante el tránsito. Tendrás preguntas, responderemos lo que podamos. ¿Por qué? Preguntó el investigador con cabello salvaje. ¿Por qué nos ayudas? ¿Por qué arriesgar su barco? Sarah miró a Reed por un momento, algo ilegible en su expresión. Porque ver morir a la gente cuando tenemos la capacidad de salvarla nos haría algo que elegimos no ser. El eco errante se alejó de la estación como otra sección colapsado, arrastrado hacia la anomalía por fuerzas que Reed no podía entender. Se paró junto a Kesa. Viendo la lágrima en el espacio latir y cambiar como un ser vivo. ¿Realmente puedes detenerlo?, preguntó en voz baja. Eventualmente, dijo Kesa, pero ahora tenemos testigos, ahora los humanos sabemos que existimos. Reed miró a los 9 investigadores repartidos por la cubierta de mando, atendidos por el personal médico de Elrian, mirando tecnología que reescribiría todo lo que pensaban que sabían sobre el universo. Sí, dijo lentamente. Supongo que sí.
Los investigadores habían sido trasladados a un puesto avanzado humano hace 3 días, y Reed los había visto irse con una extraña mezcla de alivio y pérdida. Habían pasado su tiempo a bordo haciendo preguntas, documentando todo lo que pudieron, y generalmente comportándose como académicos que habían tropezado con el descubrimiento de un vida que Reed supuso que tenían. Antes de irse, la mujer con el cabello salvaje, la doctora Sarah Chan, había aprendido, lo había apartado. ¿Sabes, esto cambia todo, verdad? No podemos dejar de informar de esto. Los elrianos existen. Nos ha estado ayudando. La gente necesita saberlo. Reed había mirado a la capitana Sarah, que había estado parado lo suficientemente cerca como para escuchar. Ella simplemente había asintido una vez, y Reed había entendido que este siempre había sido el punto. El rescate no había sido un accidente de tiempo. Había sido una elección. Ahora, el eco errante estaba completando su circuito, acercándose a las coordenadas donde Reed se trasladaría de regreso al espacio humano. Habían pasado 6 semanas en lo que se sentía como 6 días, y la cabaña de Reed, en la que se había topado por accidente, estaba casi llena. Su bolsa de lona se sentó en el cama que había aprendido su forma, y no se atrevía a cerrarla herméticamente. Había un timbre en su puerta, el tono musical que había aprendido significaba que alguien quería entrar. Entra, llamó y no se sorprendió cuando Liz atravesado, llevando lo que parecía un cristal de datos envuelto en tela. Humano Red, te he hecho una cosa. Ella empújele el paquete con el entusiasmo de alguien que le presenta un tesoro raro. Es una técnica completa manual para el diseño del motor Elrian traducido a estándar con notas que he agregado explicando las piezas que la física humana aún no puede describirlo adecuadamente. Reed cogió el cristal con cuidado. LYSS, no creo que lo sea, se supone que tengo esto. No es esto como tecnología alienígena clasificada, probablemente. Pero hiciste buenas preguntas. Querías entender, no solo para uso. Esto es raro, hizo una pausa, luego agregó seriedad poco característica. Además, tu gente lo necesitará eventualmente. Mejor aprenden de alguien que quiere enseñar que de alguien que quiere vender. Antes de que Reed pudiera responder, Kesa apareció en la puerta, seguido de otros 3 miembros de la tripulación que había conocido a lo largo de las semanas. Ellos eran todos sosteniendo cosas, pequeñas fichas. Se dio cuenta de una pieza del revestimiento del agujero, eso cambió de color en respuesta al tacto. Una carta estelar que mostraba regiones del espacio que la humanidad aún no había explorado. A chip de datos que contenía lo que parecía ser toda la base de datos cultural de la música de Elria, que Reed había descubierto que era hermoso y estructuralmente desconcertante. Todos se meterán en problemas por darme estas cosas, Reed dijo. Pero él sonreía. Órdenes del capitán, dijo Kesa alegremente. Ella dijo, si vas a ser nuestro puente hacia la humanidad, deberías tener puentes que traer de regreso. La reunión en su cabaña creció a medida que llegaban más miembros de la tripulación hasta que Reed estuvo rodeado de mujeres que habían comenzado como extraterrestres y de alguna manera se habían convertido en amigos. Compartieron historias, en su mayoría vergonzosas, sobre Reed. El incidente en el baño había alcanzado un estatus legendario, y alguien produjo lo que pasó por alcohol elriano, que sabía a la luz de las estrellas podría si la luz de las estrellas pudiera fermentar. La capitana Sarah llegó la última, de pie en la puerta y mirando a la fiesta improvisada con una expresión que era a partes iguales exasperación y cariño. Veo que mi tripulación ha decidido abandonar toda pretensión de dignidad. Estamos diciendo adiós con dignidad, protestó LYSS. Despedida muy digna con regalos y historias y solo una pequeña cantidad de bebida. La cantidad no es pequeña, ingeniero. Es pequeño para los elrianos, para Reed humano, podría ser mediano. Reed de hecho se había detenido después de medio vaso, reconociendo que el alcohol alienígena y la biología humana probablemente no deberían experimentar demasiado. Llamó la atención de Sarah y ella inclinó la cabeza hacia el pasillo, una invitación.
Se excusó de la fiesta y la siguió hasta la plataforma de observación, una pequeña cámara que descubrió en su segunda semana que ofrecía una vista despejada. Vista del espacio. Se pararon uno al lado del otro, viendo pasar las estrellas mientras el barco se movió por el universo con esa gracia imposible que había llegado a asociar con la tecnología Eldrian. La transferencia El transbordador llegará en 4 horas, dijo Sarah finalmente. A partir de ahí, serás llevado a la estación Helios 7. Tu destino original era la Tierra, creo. Sí, aunque en este momento no estoy seguro de a qué volveré. Mi trabajo es probablemente ido. El contrato de arrendamiento de mi apartamento definitivamente expiró. Y tengo información en mi cabeza que probablemente me hará muy popular entre gente muy intensa. La doctora Chen y sus colegas tendrán informó de nuestra existencia por ahora. Habrá preguntas, investigaciones, miedo en algunos sectores, asombro en otros. Sara se volvió hacia la cara. Él completamente. Esto es lo que queríamos. Lee. El liderazgo de Eldrian ha estado debatiendo durante décadas si revelarnos a nosotros mismos, si la humanidad estaba lista, si podría confiar en que su especie no entraría en pánico ni utilizaría como arma el conocimiento de nuestra existencia, y ahora tenemos datos. Usted específicamente, sus reacciones, su adaptabilidad, su disposición a confiar cuando la confianza no era necesaria. Te convertiste en nuestro caso de prueba sin saberlo. Reed pensó en su primer día, tropezando en la cubierta de mando confundido y agotamiento. Siento que debería ofenderme, pero honestamente, en su mayoría me siento halagado. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Está preparada la humanidad? Sara sonrió, y fue lo más cálido expresión que había visto de ella. Ninguna especie está realmente lista para el primer contacto. Pero nos mostraste que los humanos pueden adaptarse, pueden reírse de sí mismos, pueden construir amistades a través de la gran diferencia entre nuestros pueblos. Eso es suficiente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sales de las sombras, estacionas sobre la tierra y di hola. Algo más lento, más cuidadoso. Pero sí, comenzaremos contacto diplomático, intercambios formales, y necesitaremos a alguien que entienda ambos pueblos. Alguien que pueda traducir no solo el idioma, sino la intención, la cultura, alguien que ya ha demostrado que puede sobrevivir en una nave Eldrian sin romper demasiadas cosas. Reed sintió su corazón haga algo complicado en su pecho. ¿Me ofreces un trabajo? Estoy ofreciendo tú tienes una elección. Regrese a su antigua vida, que ya ha admitido que tiene poco atractivo. O regresa como nuestro enlace, ayúdanos a navegar por la humanidad y ayuda a la humanidad a navegar por nosotros. No sería fácil. Habría sospechas, burocracia, gente que te vería como un traidor por trabajar con extraterrestres, y habría viajes, conocer gente nueva, aprender cosas imposibles, ser parte de algo más grande que los manifiestos de carga y la pasta proteica. Sí, Reed miró las estrellas, la posibilidad infinita que se extendía a través de la oscuridad. Hace 6 semanas, estaba agotado, aburrido, corriendo en piloto automático a través de una vida que realmente había dejado de vivir. Ahora él era de pie en una nave alienígena a la que se le ofreció la oportunidad de ser parte de la historia. Voy a necesitar un mejor vestuario, dijo, finalmente. Solo empaqué para un transporte de 3 semanas. Sarah se rió y el sonido fue como la música. Eso se puede arreglar. 4 horas después, Reed se paró en la esclusa de aire, con su bolsa de lona, ahora llena de regalos imposibles y tecnología que probablemente les daría a los científicos humanos ataques cardíacos colectivos. La tripulación se había reunido para despedirlo y había habido más abrazos de los que esperaba. Liz había llorado, lo que lo había hecho llorar, lo que le había causado un leve pánico hasta que Kesa explicó que los humanos también hacían el agua de los ojos cuando es emocional. La capitana Sarah entró en el transbordador, una pequeña embarcación humana que parecía casi patéticamente simple al lado de la tecnología Eldrian. ¿Se comunicará con nosotros cuando esté listo?, preguntó. Dame 2 semanas para lidiar con la burocracia y encontrar un lugar para vivir. Entonces sí, ¿estaré listos?
Y si cambias de opinión, si decides que esto es demasiado. Caña pensé en la pregunta. Pensó en el baño que había roto, los modismos que masacró, el miedo en ellos ojos del investigador se volvieron asombrados. Pensó en aprender a ver el universo con otros ojos, en amistad que cruzó la brecha entre especies. No cambiaré de opinión, dijo. Tengo en el mal de la nave. Mejor error que he hecho. Sarah extendió su mano y la cañá se la estrechó. Su agarre era firme, su sonrisa genuina. Bienvenido al puente entre mundos. Reed Carver. Intenta no romperlo. Reed abordaron el transporte y como es sacado de la divagación hecho, él miró hacia atrás, hacia el barco que se había convertido en el hogar. A través de las ventanas, podía ver la tripulación saludando con la mano, sus elementos distintivos y los oídos de la captura de la luz. Él saludó de vuelta, sonriendo como un idiota, ya contando los días hasta que pudiera regresar. Él había conseguido en el mal de la nave, pero de alguna manera, imposiblemente, había terminado exactamente donde se suponía que debía estar.